Muy buen día a todos. Hoy es nuestro podcast número 3 y como bien sabemos nos acompañan nuestros 3 ingenieros expertos. Chicos, más que bienvenidos, ya son de casa. ¿Qué tal la semana? Bien, gracias Manuel. Pues con trabajo, con mucho trabajo a partir de este contenido. Gracias Javier. La semana pasada les hice algunas preguntas y entre ellas la de ¿cómo Fortinet nos ayuda en la transformación digital? Y hemos hablado de teletrabajo e hicieron mención de la protección del endpoint. Honestamente, lo escucho muy llamativo, pero sigo teniendo algunas dudas. ¿Qué es un endpoint? ¿Y a qué se refieren cuando hablan de ellos? Ok, Manuel, pues un endpoint o punto final es un dispositivo remoto que está conectado a una red de una organización. Fuera de las instalaciones para utilizar los recursos internos. Puede ser una laptop, o un celular o una tablet y pues conectando a una red desde un hotel, un café o un centro comercial donde requiera esta persona trabajar. Hablemos de ellos porque pues, son importantes para protegernos, porque son muy susceptibles a lo que son los ciberataques y pues las redes donde se conectan no son muy seguras y no se puede proteger al 100% con un antivirus. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Entonces, es como se refieren a la computadora de usuario final. En general, entonces, ¿no es suficiente el antivirus o cuál es la oferta de Fortinet para nuestros dispositivos? Tenemos la solución de FortiClient Manuel y de FortiEDR. FortiClient es una solución dirigida al endpoint, como ya explicó Cristian, en la que vamos a extender las capacidades y las funcionalidades del FortiGate, que son los perfiles de seguridad o los Security Profiles, Manuel. En estos Security Profiles vamos a poder llevar las funcionalidades de filtrado web, control de aplicación, acceso remoto, antivirus, Advanced Threat Protection, es decir, la capacidad de identificar, detectar y prevenir amenazas avanzadas. Esto se puede hacer a través de una integración con una solución de la que también ya hemos hablado en sesiones previas acerca de FortiSandbox. Y el FortiClient es administrado desde una consola que le llamamos EMS, Enterprise Management Server, de la cual ahí es donde tú aplicas cada uno de los perfiles, configuraciones, cada control que quisiéramos tener en los FortiClient. Hoy en día tú sabes que en una organización necesitamos distintos grupos o distintos perfiles. Esto puede ser por cada área de una organización o por funciones o por tareas de desempeño. En fin, en una organización pues podemos tener distintos grupos, perfiles y en base a esos perfiles o grupos, cada uno tendría su propio control, sus propios perfiles de seguridad según la necesidad de la organización. Esto nos lleva a FortiClient, además por supuesto de sacar provecho de lo que ya hemos platicado en las sesiones acerca de Fortinet Security Fabric. Manuel, recordándoles todos los beneficios acerca de Fortinet Security Fabric de la solución de FortiClient siendo gestionado por la consola de administración, que es el EMS, Enterprise Management Server. Hay otra solución que les mencionaba al inicio, que es FortiEDR. FortiEDR es la solución de Endpoint Detection and Response. Hablando de las soluciones de Endpoint, Manuel, tenemos soluciones de nueva generación como es FortiEDR, en donde además de identificar a un archivo malicioso en mi equipo de trabajo o en el endpoint, como explicaba Cristian, hoy en día también somos capaces de analizar un comportamiento y en base a ese análisis de ese comportamiento poder crear una inteligencia para que en los próximos casos podamos ser proactivos, podamos predecir una actividad sospechosa, maliciosa y por supuesto que no tengamos un equipo de trabajo comprometido. Y cuando te digo comprometido, Manuel, es decir, hace un par de años, no sé si recuerdas, hubo un ransomware conocido que se llamó WannaCry o se llama WannaCry, en el cual se ejecutaba en la máquina del usuario y al ejecutarse en la máquina del usuario encriptaba la información. Recordando también en nuestras sesiones previas, encriptar la información significa codificar la información, cambiarle el formato a manera de que no pueda ser entendible. Y una vez que se encriptaba la información, el ransomware
pedía un rescate para que pudieras tener acceso nuevamente a tu información. Esta era como una forma de estafa como parte del ransomware. Entonces, lo que buscan estas soluciones, Manuel, del Endpoint Detection and Response, por supuesto, es identificar que si se está ejecutando algo en nuestro equipo de trabajo que visualmente no lo podemos identificar, porque tú sabes, Manuel, que muchas veces estamos trabajando y así como evolucionan las herramientas de seguridad, las soluciones de seguridad, como esta nueva herramienta de FortiEDR, que es una nueva generación del Endpoint Protection Platform o de una solución que se le conoce como EPP, también evolucionan las personas que están tratando de hacer malware para tratar de sacar ventaja y hacernos daño. Cada vez es más difícil identificar para un usuario que un archivo es sospechoso. Y por supuesto tú sabes que el factor humano siempre es un eslabón frágil dentro de la ciberseguridad, Manuel. Entonces, justamente, visualmente, al darle doble clic a un archivo, puede que no sea suficientemente fácil identificar o darte cuenta de lo que sucede cuando se está ejecutando el archivo. Pero justamente la solución de FortiEDR de Endpoint Detection and Response, justamente eso es lo que identifica. Aunque visualmente nosotros no lo podamos ver, la solución se encarga de saber qué es lo que está haciendo un archivo y en el momento en que haya algo que sea sospechoso o que no sea verídico o que no sea propiamente del sistema operativo, en ese momento lo desactiva, lo detiene. En ese momento se elimina el riesgo de comprometer un equipo. Esas son las soluciones con las que hoy en día se cuenta. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Vaya que es muchísima información lo que estás mencionando. Considero que son muchos puntos importantes, por lo cual a mí me gustaría personalmente que fuéramos por partes. Hablaste de unos temas muy importantes y unos conceptos que me gustaría que quedaran claros. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo funciona FortiClient dentro de Security Fabric? Sí, Manuel, como te comentaba, al final tenemos que pensar que, o como hablábamos la semana pasada más bien, tenemos que pensar que Security Fabric es una esfera, donde el centro claramente es el FortiGate, pero que hay elementos alrededor de él que deben interconectar para hablarse mejor. A esto le llamamos telemetry o FortiTelemetry. ¿A qué nos referimos con FortiTelemetry? Es esta capacidad que van a tener los diferentes dispositivos de Fortinet de comunicarse entre sí para pasarse información y mejorar la inteligencia en contra de las amenazas. Esta funcionalidad, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, automatizar procesos. Bueno, recordemos que la semana pasada hablábamos de la automatización, pero como que no éramos muy claros sobre esta información de cómo se automatiza. El FortiTelemetry, a través de FortiClient IMS, a través de FortiAnalyzer, a través de FortiGate, nos va a permitir automatizar procesos de acuerdo a acciones determinadas. Por ejemplo, si el cliente baja un archivo malicioso, entonces el FortiClient IMS le va a avisar al FortiGate que este usuario descargó un archivo malicioso, que es vulnerable, que no está de acuerdo a nuestros criterios de operación. Y entonces el FortiGate va a decirle al FortiClient IMS, le va a responder, ¿sabes qué? Entonces, banéalo. Que ya no tenga acceso a la infraestructura, ni a la red, ni poder salir a internet, pero de manera automática. ¿Para qué? Para que el tiempo de respuesta entre que sucede una acción y respondemos no sea un tiempo largo, sino sea mucho más rápido y nos ayude a tener mejor respuesta en esas circunstancias. Después está la parte de el Application Inventory y el análisis de vulnerabilidades. ¿A qué nos referimos con esto? El Application Inventory nos va a permitir ver cada una de las aplicaciones que tienen los dispositivos instaladas y en qué versión. Y va a comprobar si estas aplicaciones tienen una versión superior en el cual estén parchando alguna vulnerabilidad. Es como, pensemos en los celulares, ¿no? Es tal vez el ejemplo más claro que tenemos. Constantemente estas aplicaciones que tenemos instaladas en los celulares están actualizando. ¿Por qué lo hacen? Porque tal vez salió una vulnerabilidad o están corrigiendo algún problema en el código, pero en el caso de que tenga una vulnerabilidad, pues la corrigen con esta actualización. Es lo mismo para la PC. Si tú te usas un Chrome anterior o un Firefox anterior en el navegador,
y hay una vulnerabilidad detectada y no actualizas, automáticamente tu equipo está vulnerado. Entonces, por medio de análisis, de este tipo de análisis de vulnerabilidad, de este inventario de aplicaciones que genera el FortiClient IMS, podemos recomendar actualizaciones, podemos forzar la actualización del software como tal, de manera programada, porque al final hay estadísticas que dicen que para el próximo año el 99% de los ataques van a ser causados por amenazas ya conocidas, pero como el usuario no ha actualizado, pues obviamente va a ser proclive a ser atacado de esta forma. Entonces, este conjunto de acciones como FortiTelemetry, el inventario de aplicaciones, el análisis de vulnerabilidades, nos ayudarán a tener como un escenario o una estrategia proactiva para que la forma en la cual encaminamos la seguridad sea mucho más focalizada. Perfecto, muchísimas gracias. Con toda esta información que estás mencionando y todas estas soluciones que estás ofreciendo, suena a que tienes funcionalidades adicionales a un antivirus, por lo cual surgió otra duda. Y yo me atrevo a preguntarles. Aparte, además de todas estas funcionalidades, ¿es un antivirus o va más allá? Bueno, Manuel, nuestra protección de endpoint va mucho más allá. No es un simple antivirus tradicional que detecta virus o hace un escaneo, sino que también tiene otras virtudes como lo son la protección de anti-exploit, que son ante amenazas de día cero, ya sea amenazas que no conocemos y también amenazas conocidas que atacan los navegadores web, así como sus componentes. Y pues también protege lo que son aplicaciones vulnerables, ya sea lectores de PDF o Office o reproductores, que nosotros pues nada más damos un clic y ni siquiera leemos, sino todo esto nos ayuda a abordar lo que son amenazas que no conocemos y también aporta lo que es un web filter, que podría ser la protección con los navegadores web, ya sea páginas que no consideramos nosotros a simple vista maliciosas, pero que esta tecnología nos pueda apoyar o aborda para que nosotros nos demos cuenta que podemos vernos afectados si damos algún clic que no conocemos o que nos aparece alguna imagen que a simple vista a nosotros pues nos aparece demasiado familiar. Estas virtudes pues se pueden dar no solamente como un antivirus. Además, Manuel, de esas funcionalidades también está la parte para amenazas avanzadas. Es decir, lo que Cristian nos comentó es para amenazas que nosotros ya conocemos, pero ¿qué pasa si hay una amenaza que no conocemos? O sea, o que fue diseñada específicamente para nosotros como empresa y puede ser sospechosa. Lo que hacemos es mandar esta amenaza o este archivo que es sospechoso a un sandbox. Un sandbox es, como su nombre lo indica, una caja de arena en la cual tenemos una serie de virtualizaciones en una máquina y en estas virtualizaciones ejecutamos el archivo en un ambiente seguro, donde no va a pasar nada si se ejecuta. El sandbox analiza qué es lo que hace el archivo en la ejecución y nos dictamina si el archivo es malicioso o no es malicioso. Y entonces, él le comunica al FortiClient, sabes que este archivo es malicioso e hizo estas acciones. No deberías de permitir descargarlo, deberíamos de bloquear el archivo, tomar una serie de acciones, ahora sí que reactivas de acuerdo a lo que el sandbox dictamina. Además de que tenemos que recordar, como hablamos en la primera sesión o en el primer podcast, que el FortiClient también es el agente de las VPNs, ¿no? Entonces, dentro de toda su gama de funcionalidades, que son muchísimas, como ya hemos visto lo de el telemetry, las vulnerabilidades, el análisis de vulnerabilidades, el tema del inventario de aplicaciones, el tema del antivirus, anti-exploit, el firewall como aplicación en el dispositivo, el filtro de contenido, el tema de las amenazas avanzadas también sirve como agente de VPNs, ¿no? Que es como el set completo de lo que puede hacer el FortiClient en una integración completa en Security Fabric. Muy bien. Creo que ya me quedó un poco más claro temas y los conceptos que nos están mencionando, pero todavía sigo con alguna duda. Juan, estabas mencionando sobre dos tipos de soluciones en concreto, FortiClient y FortiEDR. Me gustaría que me explicaras qué es y en qué se diferencia FortiClient de FortiEDR. Perfecto, Manuel. Imaginemos que tenemos una organización y en este caso que sea tu organización, Manuel. En esta organización, por la pandemia y por la situación, tú tienes a toda la gente de la organización trabajando desde sus casas, de manera remota, con las soluciones de Fortinet con las que hemos platicado acerca de el teletrabajo.
¿cierto, Manuel? Es correcto. Como tú lo mencionas, ahorita la mayoría de las empresas se están viendo obligadas a trabajar de manera remota, por lo cual muchas de ellas es la primera vez que están teniendo esta situación de trabajar de manera remota o no tienen un protocolo como tal en caso de contingencia, por lo cual pues sí los agarra de sorpresa, vaya, y pues sí, me gustaría saber qué soluciones podríamos o cómo se diferencia cada uno para una empresa en específico. Por supuesto que sí, Manuel. Mencionaste protocolos. Mira, es muy importante. Tú en tu organización, Manuel, tienes un equipo de TI o de tecnología de la información dedicado a tener protocolos. Un protocolo puede ser reglas, ¿sale? O políticas. Entonces, tú tienes protocolos en la que la gente de tu organización, desde su lugar de trabajo, tiene acceso a ciertos recursos de tu organización. Son recursos en Internet, son recursos en un centro de datos, son recursos de correo electrónico. Tú sabes que hoy en día suele ser común tener el correo electrónico en la nube, como le llaman. Y entonces tú le das a todos tus empleados es acceso a esos recursos, Manuel. Entonces, los empleados o todas aquellas personas que somos parte de tu organización, Manuel, tenemos un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, llámese laptop, se le conoce como endpoint, que es de lo que hemos estado hablando, ¿vale? Ahora, ese equipo de trabajo, Manuel, me voy a poner yo en el ejemplo. Yo voy a abrir mi equipo de trabajo, voy a abrir mi navegador web de mi preferencia y voy a abrir los recursos de la organización que yo necesito para trabajar. Cuando yo abro el navegador web, Manuel, yo puedo tener acceso a ciertas, tú sabes que cuando entras a ciertas páginas web, yo puedo incluso querer abrir mis redes sociales, puedo querer abrir mi correo electrónico personal, quizás, y al estar en esos sitios web, estoy expuesto. Tú sabes que hoy en día nos bombardean con avisos, con anuncios, con publicidad, estamos expuestos. Y el estar expuesto significa que todos estos avisos, anuncios, publicidad, realmente tengamos la certeza y tengamos la confianza, Manuel, de que son seguros, es decir, de que ninguno de esos está comprometido o que al darle clic a alguno de estos avisos pueda yo descargar algo a mi máquina que me pueda infectar. Esto regularmente se le conoce o tradicionalmente se le conoce como virus. ¿Hasta ahí vas bien conmigo, Manuel? ¿Vamos claros en esa parte? Sí, entiendo esa parte, la cual estás mencionando de que nuestros dispositivos están expuestos. Aquí me surge una duda, Juan. Si yo tengo un equipo retomando un poquito el caso práctico, si yo tengo un equipo de trabajo de aproximadamente 8 personas, donde tradicionalmente se trabaja dentro de una oficina, tengo un área de IT, un ingeniero que se encarga de tener las computadoras en óptimas condiciones, estamos, no sé, un promedio, un ejemplo, manejamos de 8 a 10 gabinetes, los normales, con Windows XP, con funciones limitadas únicamente para Word, Excel y una intranet que le permite a mi equipo de trabajo únicamente acceder a la información específica de mi empresa y un ingeniero que está físicamente en la oficina, en la cual pues filtra, pone unos bloqueos o unos candados que le evitan que esté trabajando, bueno, que consulte correo personal, redes sociales, algún servicio de streaming. Ahora, aquí mi pregunta es, ok, haciendo el caso de ahorita la contingencia, si yo tengo que migrar a esos 8 empleados, 10 empleados directamente en sus casas, ellos van a ocupar su laptop personal. ¿Qué estaría utilizando? ¿Si FortiClient o FortiEDR? Para que a mí me asegure que mis empleados no van a estar utilizando redes sociales o van a estar utilizando algo que pueda vulnerar la información que ellos están manejando, ya que no estoy físicamente ahí y mi ingeniero tampoco lo está. Perfecto, Manuel. La sugerencia es utilizar ambos, FortiClient y FortiEDR. Te doy las razones de cada uno de ellos. FortiClient justamente va a extender las funcionalidades de FortiGate como core del Security Fabric para que podamos tener control de los sitios web a los que estamos ingresando, tener control de las aplicaciones web a las que consultamos, tener control de todo aquel virus que puede llegar a mi máquina a través de un link, de un anuncio como te explicaba, y que podamos estar protegidos. Ahora, te mencionaba yo en este podcast que tenemos nuevas generaciones y tenemos evolución.
también se evolucionan las técnicas y por supuesto que se evoluciona el malware. El virus es una forma de es un malware. La evolución del virus, hoy en día tenemos ransomware como uno de ellos y si recuerdas hace un par de años, Manuel, podemos recordar un ransomware llamado WannaCry, el cual encriptaba la información, es decir, le cambiaba el formato a manera de que no pudiéramos tener acceso desde nuestro equipo y pedía un rescate por la información. Este WannaCry es un ransomware, es un malware de una nueva evolución de hace un par de años en el que no es suficiente tener el antivirus convencional o al antivirus tradicional, Manuel. Entonces, ante esta amenaza, esa es la razón y la justificación para tener FortiEDR. FortiEDR, entonces, es la nueva generación del antivirus convencional que va justamente dirigido a todo aquel malware que compromete mi equipo, pero que además, Manuel, hoy en día, te explicaba yo, es muy complicado que visualmente pueda saber yo lo que está haciendo un malware a simple vista. No lo sabemos, ¿no? Simplemente eso sucede en el sistema operativo. Pero justamente esta solución de FortiEDR sí lo sabe. Incluso hace un registro, lleva un seguimiento y una cadena de custodia en el que podemos saber exactamente qué es lo que está pasando con este malware para que justamente el equipo de TI o la gente encargada de la seguridad pueda tener la certeza de qué es lo que sucedió, por qué sucedió y cómo es que sucedió. Ahora, esto te lleva a que tú tengas tiempos de respuesta inmediatos. Muchas veces, Manuel, cuando un equipo se comprometía con un malware, más allá de un virus, la nueva evolución de un ransomware como el WannaCry, cuando ya está comprometido el equipo, es decir, ya le di doble clic, ya se infectó mi máquina y ya está encriptado mi disco duro, la información ya no está disponible, realmente el equipo de TI se complica y no hay muchas cosas que puedan hacer. Pero con la solución de FortiEDR justamente va a detener que justamente eso suceda. Va a evitar que se comprometa el equipo y que el ransomware se ejecute y por supuesto que nos va a dar registro a registro todo lo que fue haciendo en el sistema operativo que visualmente no lo podemos ver y por supuesto, como hemos hablado del Security Fabric, tener una respuesta con la automatización. ¿Recuerdas una de las características de Security Fabric como la automatización, Manuel? Entonces, ¿cuándo elegir una u otra? En el caso que tú me expones, la sugerencia es tener los dos. FortiClient, recuerda, para extender los perfiles de seguridad de FortiGate como antivirus, como filtrado web, control de aplicaciones, acceso remoto y malware protection. EDR, cuando por mi organización tengo acceso a ciertos recursos, los cuales me exponen a nueva generación del malware o del tipo del ransomware y justamente necesito tener una respuesta inmediata y una automatización en las acciones de la respuesta al incidente. Perfecto, Juan. Creo que me está quedando un poco más claro lo que me estás mencionando. Entonces, yo me atrevo a comentar. Actualmente, con las posibles amenazas que hay, con los malwares que tú mencionas, un antivirus tradicional no es una herramienta suficiente para poder tener una operación remota, por lo que estoy entendiendo. Por lo cual se recomienda tener, en este caso, Fortinet, que está ofreciendo FortiClient para poder extender esa seguridad fuera de una oficina o de un site. Y de igual manera, FortiEDR, que previene y evite la filtración de información, así como también evite la introducción de virus o malware, dependiendo de la industria. La mayoría de las industrias en México, o de las oficinas o cualquier trabajo o empresa en México, pues sí tiene ese filtrado de información, filtrado de páginas web, pero es bueno que lo menciones de manera más detallada, por lo cual yo quisiera preguntar, en el dado caso que yo tenga que requiera alguna solución específica, ¿cómo se puede contactar o cómo me podría yo contactar mi área tecnológica o yo como dueño de alguna empresa con Fortinet para que me pueda dar alguna solución más hecha a la medida? Claro, la forma de hacerlo es ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico o a través de redes sociales. El esquema de venta de Fortinet al final es vía integradores. Perfecto, Javier. Entonces, las soluciones ahí están, FortiClient y FortiEDR. Y como tú lo mencionas, para una solución o una atención más personalizada, se recomienda que se contacten directamente al correo que tú mencionas
para que puedan trabajar, bueno, para que se pueda trabajar en una solución más acorde a las necesidades del negocio, del cliente o de la industria que se esté contactando con ustedes. Bueno, Manuel, recapitulando lo que ya hemos mencionado en el día de hoy, ya hablamos de la tecnología que para trabajar desde casa y también lo que se enfoca Fortinet para la seguridad del security, bueno, el enfoque de Security Fabric, y hoy mencionamos la importancia que es proteger al endpoint, por lo que ya queda claro que la seguridad pues tiene que abarcar toda una red, como menciona Javi, de todos los segmentos que deben estar protegidos, y el endpoint pues igual no debe estar desprotegido y debe de darse una mayor seguridad en él, porque por así como lo hemos mencionado, es el eslabón más débil y es donde más se ocupa que el usuario tenga la protección necesaria para que no puedan entrar ningún tipo de vulnerabilidades. Y en nuestros próximos podcasts pues estaremos hablando de cómo extendemos aún más esa seguridad a un acceso seguro y a lo que es una tecnología que en Fortinet se maneja como SD-WAN. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por asistir en este tercer podcast. Nuevamente agradezco mucho su tiempo y nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Recuerden seguir a nuestros ingenieros especialistas, a Juan Vázquez en @JNVZQZ, Javier Ortiz, @ArjaOrla y Cristian Covarrubias, @Axles12, con /S. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Manuel Aguiar, soy de la agencia Creative Marketing y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @MKT Creative. Nuevamente muchas gracias y estamos a la orden.